Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que anden bien. Hoy vamos a hablar de varios temas que pude elegir para poder compartirles. Seguramente nos va a servir muchísimo, más que nada por el contexto de crisis económica que pareciera que estamos atravesando y que son conceptos que uno tiene que tener en cuenta antes de salir a operar en este mundo bursátil tan volátil de hoy. Si todavía no se suscribieron al canal, suscríbanse, así pueden recibir todas las novedades de los videos que voy subiendo. No se olviden de darle clic a la campana también para ver todos los estrenos de los videos que voy subiendo. Y también si es la primera vez que entran al canal, sepan que hay videos para empezar a analizar este mundo desde cero. El mundo bursátil me refiero, armando el primer portfolio de inversión, fondos comunes de inversión, ETF, análisis de acciones desde cero con análisis técnico y fundamental, etcétera. Así que vayan nada más al canal, busquen los videos, véanlos, así lógicamente pueden tener un panorama de todo lo que fuimos compartiendo hasta el día de hoy. Y vamos a arrancar un poco con lo que vimos hoy, esto siempre aclarando que no es una recomendación para que ustedes vean el video, terminen de ver el video y inviertan en esto que yo les estoy diciendo, sino que es únicamente a los fines educativos, que podamos tener un poco más de conocimientos y que invirtamos con conciencia. Y vamos a arrancar entonces con el video de hoy. Vamos a hablar primero del concepto que tenemos que tener en claro antes de operar, del stop loss y del take profit, que son dos conceptos que están, a mi modo de ver, sumamente ligados y que nunca tenemos que olvidarnos. Básicamente el concepto más importante que vamos a tener va a ser el del stop loss, que implica fundamentalmente que podemos o que podamos poner un límite de pérdida a la operación que hayamos abierto en el mercado, sea comprando cualquier activo, resguardando nuestro capital y limitando precisamente la pérdida. Esto cuando lógicamente existe un movimiento en el precio del activo que hayamos elegido, por ejemplo de una acción, y que ese movimiento vaya en contra de nuestra expectativa o del sentido en el que hayamos abierto la acción. Por ejemplo, si yo estoy operando al alza y el movimiento de ese activo termina cayendo, aquí entraría a jugar el concepto del stop loss. Con este concepto lo que pasa es que yo puedo manejar una idea de margen de pérdida futura, como también el poder tomar ganancias, en el caso de que obviamente el activo en el cual yo haya invertido empiece a perder y yo quiera asegurarme ya una ganancia mínima, ¿no? Ahora vamos a ver, lógicamente, un gráfico y dos o tres trades que yo pude abrir, lógicamente con esta idea, con esta noción del take profit y el stop loss, básicamente con operaciones que yo hice, ¿sí? Así que a mi modo de ver, siempre me gustó una frase con esto, que es que los árboles no crecen hasta el cielo. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando una acción sube y sube y que no para de subir, sabemos que en algún momento va a caer. Entonces, ahí entra el concepto también gatillo, que es el de take profit, que implica nada más ni nada menos que asegurar ganancias. Y implica que yo de entrada ya tengo que definir un porcentaje de ganancia también como objetivo para que en caso de que mi análisis haya sido favorable, el mercado nos acompañe, tomar ganancia y hacer lo que se llama el famoso interés compuesto en el largo plazo. Como regla de oro, ¿sí? En este mundo bursátil, cuando nos vaya bien, no tenemos que pensar que siempre nos va a ir bien. Vamos a tener que siempre vamos a saber que van a existir operaciones ganadoras, pero que también vamos a tener operaciones perdedoras. También podemos perder, con lo que es vital tener ese control, ¿sí? De estas herramientas del stop loss y el take profit bien definidos antes de entrar a cualquier operación. Y lógicamente, antes de terminar con esto, les voy a mostrar básicamente los trades, estos que yo les quiero compartir. Son tres, dos ganadores, uno perdedor. Voy a arrancar por el perdedor, ¿sí? Que básicamente es esto. Si analizamos Agrometal con las herramientas técnicas que ya estuvimos viendo en los otros videos, si todavía no lo vieron, véanlos para poder entender un poquito mejor esto. Y vamos a hacer un zoom, ¿sí? Yo entré en esta posición, en esta línea horizontal verde que se ve acá, el 8 del 5 del 2020, en esta vela, ¿sí? Vamos a ir a gráficos, estamos en gráficos diarios, y lo que me pasó en este trade es que si nosotros vamos a esta herramienta de medir, y nos vamos desde cómo cotizó ese activo hasta esta fue la entrada y esta fue la salida, lo marqué con flechas, van a ver que desde que entró, a ver, no me deja ver porque está, a ver, vamos a sacarle un poco el zoom, ahí estamos, así podemos, ahí está. Desde que entramos a la posición hasta que salimos, nos dio casi un 10-12% de pérdida. Yo en este trade perdí, ¿sí? Los indicadores tampoco me acompañaron mucho. En este trade reconozco que entré tarde.
¿Por qué? Porque el MACD, el RSI, el estocástico, inclusive la media móvil de 100 periodos, que está acá arriba, que el precio estaba cotizando por arriba, estaba en una tendencia alcista, cruce de medias también, me metí tarde básicamente, tendría que haber entrado en esta zona, ¿sí? Cuando ya los indicadores recién me estaban marcando esa tendencia al alza. Pero bueno, lógicamente, ¿qué pasó? Yo tuve que poner un stop loss, ¿sí? Que lo pude colocar o lo debería haber colocado por ahí, ¿sí? Pero lo quise colocar un poquito más abajo de la cola de la vela sobre la media móvil de 100 días que me marcaba la tendencia. Lógicamente salí en pérdida. Ahora vamos a ver igual este concepto, cuáles son los mínimos y los máximos para poner, pero esta fue un trade perdedor básicamente. Ese sería uno. Vamos al trade donde pude ganar, para explicarle un poco esto, ¿sí? Acá tenemos puntos de entrada y puntos de salida. Yo opero en semanal, lógicamente, pero vamos a ver que en semanal se ve un poco menos claro. Vamos a diario, así vemos cómo fue la evolución del trade. Yo entré el 30 del 4, el 30 de abril, y me fui el 5 del 6, ¿sí? Casi un mes y pico. Fíjense que yo entré cuando ya tenía una tendencia al alza, Siderar, esta es la empresa Siderar, y me voy antes de que el MACD me dé venta. Fíjense los indicadores, si vemos los indicadores acá me estaban, el RSI estaba arriba de 50, el MACD estaba en compra, y también teníamos un cruce acá de medias dando compra y arriba de la media móvil de 100 días. Entonces estábamos en una tendencia alcista que yo pude aprovechar y tomé acá ganancia. Fíjense que el precio después lo que hace es rebotar, ir un poquito para abajo y hoy todavía sigue al alza. Hay que ver qué es lo que hace, pero bueno, yo quise asegurar ganancia y me fui a con casi un 35%, entre 30 y 32% para arriba en Siderar. Eso fue un trade bueno. Esta es una herramienta que podemos utilizar también que se llama posición larga, que desde que yo entro tengo que ver si el ratio riesgo-beneficio que me pueda llegar a dar sobre el stop loss y el take profit, ¿sí? Siempre el stop loss lo voy a tener que poner por acá abajo, en no más de un 5% dijimos. Acá estamos en bastante mucho más para arriba, un 5% sería algo por ahí, ¿sí? Un poco menos. Pero esta herramienta es muy buena, intenten usarla. Y marcamos con líneas horizontales las zonas también de stop loss. Este fue un trade también ganador. Y también vamos a ver, tengo otro de Telecom, ¿sí? Telecom también me fue bien, me pudo ir bien, marco las zonas, se los comparto también para que ustedes sepan. Esta fue la vela, esto estamos viendo en semanal, usarlo en diario, ¿sí? Acá me dio cruce, me meto en esta vela y justo salí en esta vela, justo cuando antes de que se caiga. Eso no porque la tengo reclara, sino porque la realidad es que los indicadores ya me estaban marcando un poco de debilidad en el precio. Entonces decidí irme. Acá el MACD me estaba dando compra, el RSI estaba arriba de 50 puntos, ya me estaba marcando una tendencia alcista, el estocástico acompañaba y también teníamos un precio operando arriba de la media móvil de 100, con lo que teníamos una tendencia al alza. Y acá lógicamente los indicadores ya me estaban diciendo otra cosa. Me estaban diciendo que el precio podía estar cayendo. Fíjense acá el RSI ya estaba en zona de sobrecompra, el MACD estaba cayendo y demás. Estos son tres trades que yo pude hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para explicarle un poco que tenemos que tener un stop loss y tenemos que tener un take profit. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo sigue funcionando ese tema, ¿sí? Lamentablemente en Argentina no tenemos brokers con orden automáticas para poder setearlas y poner take profit o stop loss, sino que vamos a tener que ir haciéndolo al menos desde, por ejemplo, PPI Global, de manera manual, con una herramienta que se llama rendimiento de cuenta que ellos van poniendo, y nosotros fijar zonas, como lo vimos en este, por ejemplo acá, ¿sí? Fijar zonas de entrada, zonas de salida, ir nosotros monitoreando esta cuestión. Y que calcule, obviamente, el rendimiento del activo que elegimos, chequeándolo periódicamente. Por ejemplo, yo en la práctica utilizo un stop loss de no más de un 5% y un take profit de entre más 25 y más 40, entre 25 y 40% de rentabilidad, ¿sí? A esto lo podemos ir manejando nosotros, viendo semana a semana cómo se comportan los gráficos, los indicadores, el precio y en algunas plataformas. Por ejemplo, hay una plataforma que vamos a poder verla en algún momento que se llama eToro, que es eToro, bastante conocida, que esa plataforma sí, como es broker de afuera, te deja de ya prefijar el stop loss y el take profit
antes de meter el trade, antes de meter la operación. No lo tenemos acá, así que bueno, vamos a tener que hacerlo un poquito más manualmente. Entonces, como regla es usar un stop loss en menos 5% del precio. Si el precio cae en menos 5, en algunas acciones un poco más volátiles yo le doy un poco más de margen, puede ser hasta en menos 8 o menos 9, pero tener cuidado porque a mí lo que me pasó, por ejemplo, con Agrometal, con este trade de pérdida, como al ser Agrometal un activo bastante volátil, que es el panel general y demás, yo había puesto un stop loss mucho más arriba, ¿no? Mucho más arriba de esto. Y lo que me pasó es que no lo pude vender a tiempo. Cuando ya acá ya medio cruce, yo debería haberlo vendido, básicamente. El MACD se desplomó, el RSI ya me estaba dando venta. Lo quise aguantar y a veces no hay que aguantar, a veces hay que irse a tiempo. Esto nos enseña obviamente los trades, nos enseña a veces más los trades perdedores que los ganadores, eso está claro, pero aprendamos del ejemplo. No necesariamente a ustedes le tiene que ir mal para aprender, así que sepamos que hay que elegir acciones con volumen, es decir, acciones que sean las más operadas. En Argentina son YPF, Pampa y Galicia, de los distintos 3 sectores las más operadas. Si elegimos las del panel general, tenemos que ver de irnos también a tiempo, porque nos podemos quedar con el activo en la mano y el stop loss se nos puede volar. Así que bueno, entonces dijimos que en definitiva, terminando este punto, el stop loss y el take profit son dos herramientas que tenemos que tener presentes siempre antes que abramos la operación de cualquier activo. El stop loss para limitar pérdidas, dijimos, en caso de que no nos vaya bien en el activo, nos va a crear disciplina en nosotros como inversor. Y el take profit porque nos va a ayudar a generar lo que llamamos interés compuesto. Y que cuando, lógicamente, la tendencia de ese activo, que hayamos nosotros salido a comprar o estemos por ver qué hacer, se vaya agotando, ¿sí? Porque hay que acordarse que no todo sube para siempre, como dijimos, por identificar ese movimiento, salir a tiempo, tomar ganancia y quizás mirar desde afuera con esa ganancia otra alternativa más atractiva para poder meternos, ¿sí? Otro activo, otra acción. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos un control, ¿sí? Hacer un control a los activos, con análisis técnico, análisis fundamental periódico o semanal, pero no se preocupen que para eso creé este canal. Ustedes tienen los otros videos para aprender a hacer análisis técnico de cero, y también yo voy a ir subiendo análisis y voy a intentar ayudarlos, y también tienen las herramientas a mano que enseñamos para poder usar, analizar bien todo antes de meterse a cualquier activo. Entonces, recuerden que nunca hay que invertir por lo que alguien nos dice, o ni siquiera por lo que digo yo, sino siempre hay que primero analizar todo en detalle desde el punto de vista fundamental de las acciones y técnico más que nada. Y bueno, esas son las dos cuestiones básicas de estas herramientas que yo creo que no deberían faltarnos antes de meternos a cualquier activo, ¿no? En este sentido. Bueno, vamos a ver entonces un poco las acciones, las cauciones bursátiles, ¿sí? Que es otro de los instrumentos que a mí más me gusta porque entiendo que es sumamente importante que lo conozcamos porque es para mí el más conservador que existe en la bolsa. Son los préstamos de la bolsa, básicamente de muy corto plazo, que están garantizados por el mercado de valores de 7 a 120 días y sería como el plazo fijo bolsero de la bolsa. Y acá vamos a tener dos tipos de cauciones o dos tipos de partes. La colocadora, que es cuando nosotros le prestamos dinero a alguien, a otra persona en la bolsa, a otro inversor, y al término de ese plazo que nosotros vamos a elegir, la tasa, básicamente, nos van a devolver el capital más los intereses de esa tasa que nosotros pactemos. Esa es la colocadora. La tomadora es cuando nosotros pedimos dinero prestado al mercado, a otra parte, y al cabo de un tiempo tenemos que devolver, ¿sí? Tenemos que devolverlo con los intereses pactados al colocador, al que nos prestó el dinero. Ahora bien, la pregunta del millón es: si yo coloco o presto dinero a alguien a través de una caución, ¿cómo sé que me la van a devolver al vencimiento, ¿no? Y que no se van a quedar con ese dinero. Bueno, esto es lo mejor de la caución bursátil, por eso es uno de los instrumentos más seguros que tenemos, porque el que está atrás de toda esta operación es el mercado de valores, es el propio mercado. O sea, no hay forma de que no te devuelvan el dinero, porque en el supuesto de que pase eso, de que llegue el vencimiento y no te paguen, lo que hace el mercado es ejecutarle los títulos a la otra parte, que la otra parte tiene que dejar en garantía antes de tomar tu dinero, de tomar esa caución cuando vos colocás, o se pone en el mercado esa caución y listo, ¿sí? Te devuelven el dinero. Siempre tenemos garantizada entonces la operación cuando nosotros somos colocadores, en la caución colocadora. Con esto tenemos que entender que cada acción del Standard & Poor's en Merval va a tener lo que se llama el margen de garantía, ¿sí?
que es ese sobre el cual nosotros vamos, por ejemplo, a poder endeudarnos y comprar más activos de los que cotizan en el mercado, y eso es un límite que se llama aforo, ¿sí? Entonces, esta información de a cuánto cotizan y el interés lo vamos a tener cuando intentemos colocar o prestar dinero o intentemos operar o meter la operación con el broker. Nosotros vamos a tener que ponernos siempre del lado de colocador, es decir, con esto como recomendación personal, es decir, el que presta dinero, o sea, cuando nosotros invertimos para sacar un interés, con este interés compuesto, ¿no? Que siempre va a ser muy chico, pero en el plazo de corto a 7 días, por ejemplo, viendo siempre el interés que nos deja la caución, porque hay veces que no nos va a convenir, esa es la realidad. Otra vez, si ahora vamos a ver la tablita, vamos también a ver qué es lo que pasa con esto. Y también nos va a dar mucha liquidez esto, porque si nosotros nos iríamos a un plazo fijo, por ejemplo en un banco, no podemos disponer el dinero hasta 30 días, por ejemplo, o en un fondo común, tenemos que pedir el rescate de las cuotapartes, que tarda también, en caso de que veamos alguna buena opción también de alguna acción o activo que queramos invertir y necesitemos el dinero. Con este instrumento lo que nosotros hacemos es que si encontramos una tasa de interés positiva para nosotros, podemos colocar esa caución a 7 días, por ejemplo, y volver a tener ese dinero en la cuenta en 7 días, y ahí sí evaluar, comprar o colocarnos en ese activo que hayamos analizado, con ese interés ya ganado. Entonces también va a depender del dinero que nosotros coloquemos, porque no es lo mismo el interés que vamos a recibir si ponemos 500 pesos a si ponemos 50.000. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, pero siempre antes de tener el dinero líquido o parado en la cuenta, sin hacer nada, en caso de que no nos decidamos, esta es siempre una gran alternativa para ir generando lo que es el interés compuesto. Y en mi opinión, este activo sirve en tiempos de muchísima volatilidad e incertidumbre como el actual, pero tenemos que siempre ver la tasa de interés que nos ofrece el mercado. Este se usa, como dijimos, para esperar alguna opción desde el análisis técnico y fundamental de acciones o de otro activo que queramos operar, perdón. Y este es el activo que se considera más conservador de la bolsa. Y vamos a ver cuando abramos, por ejemplo, vamos a ver el tema de las cauciones acá. Tenemos la página de Puente Hermanos, que es otro broker, donde nos pone la tasa acá al costado, la cantidad de días al vencimiento, de 1 hasta el 21 son las que más tienen tasa, y esta no es la tasa general que nos va a dar, ¿sí? Es la tasa promedio. Entonces lo que vamos a tener que hacer es emular la operación, por ejemplo en PPI, donde ya nos va a salir cuánto nos van a dar y todo de interés. Está muy buena esta herramienta, yo la recomiendo para estos momentos. Y otra aclaración, cuando hablamos de ser tomador de cauciones, yo no soy muy fan de andar pidiendo plata en general, menos en la bolsa de comercio, porque acá es como si nosotros le pedimos plata a otro inversor que coloque, o sea, la caución, o sea, a la inversa de lo que haríamos nosotros como colocadores, y estamos especulando con otro activo elegido, poniendo en garantía acciones que ya tenemos. Por ejemplo, si nosotros no tenemos o llega el plazo para tener que devolver el dinero y no tenemos, el mercado nos va a ejecutar la garantía que nosotros tengamos que dejar, que pueden ser acciones o algún activo que nosotros tengamos, y va a liquidar esos fondos y le va a devolver el dinero al colocador. Y esto es como lo que se llama operar apalancado, no sé si conocen ese concepto, pero es lo que hay que evitar cuando uno recién arranca, que significa operar con plata prestada. Y si sale mal la operación, nosotros con ese dinero que metimos prestado, después podemos perder lo que pusimos en garantía. Entonces, en principio, evitar esa caución tomadora y ver únicamente la colocadora, al menos para poder invertir en el corto plazo. Bueno, esto sería caución. Y vamos así a ver ahora CDRs versus compra directa de acciones de Estados Unidos en PPI Global. Cuando hablamos de CDRs, tenemos que pensar que cuando invertimos tenemos que considerar el riesgo que tiene implícito el país en el que invertimos, en el caso de Argentina, que ya lo sabemos, obviamente, ni que hablar en épocas de crisis global o mundial como el que vivimos ahora. Y entonces, gracias a las bolsas y al mercado de capitales, podemos posicionarnos en activos de todo el mundo con esta herramienta financiera que son los CDRs. Los CDRs son certificados de depósitos argentinos, que son activos que siempre fueron muy vistos por inversores argentinos porque escapan un poco al riesgo y coyuntura del país, y son ni más ni menos que acciones de empresas del exterior que cotizan en Argentina, y en lugar de nosotros girar dólares al exterior para invertir directamente en Estados Unidos, podemos hacerlo en pesos a través de un broker, escapando a ese riesgo. Si vemos, no tenemos en Argentina miles de sectores o empresas o acciones que
vamos a encontrar en el exterior, que ese es otro punto a considerar. Y los CDRs existen desde 1997 aproximadamente, son emitidos por el Deutsche Bank y controlados por la CNB, que vamos a ver que es un detalle no menor hoy en día con las regulaciones que está sacando el gobierno. Pensar entonces en CDR es pensar en invertir acciones del extranjero, es decir, Apple, Google, Coca-Cola, etc. Es decir, más de 200 empresas cotizan como CDRs y vamos a verlas en un rato, ahora no todas, pero vamos a ver algunos ejemplos. Y entonces cuando uno invierte en CDRs, se está permitiendo dolarizar la cartera en forma simple, transparente y legal, porque cada peso que nosotros invirtamos va a estar valuado en dólares, generando una cobertura frente a escenarios de devaluación del tipo de cambio, del peso. Y lo que pasa, digamos, lo que pasó y que va a seguir pasando en Argentina, va a ser la devaluación, eso está claro, con salvedades que ahora vamos a intentar ver en un rato. Entonces, ¿cuáles son las tres ventajas que vemos de invertir en CDRs? Primero, pago de dividendos, porque muchas empresas pagan dividendos en forma periódica. Esto nos mueve la aguja muy poquito si invertimos poco, pero hay que saberlo. Cada dividendo que hace la empresa o la acción en la que invertimos es realizado en moneda original, es decir, en dólar billete. Si estamos en CDR, se nos va a convertir al tipo de cambio a todo el CDR, que es el contado con liquidación. Y de esta forma, además de posicionarnos con pesos, obtenemos dólares en forma legal. Es una gran ventaja y hay que saberla. El contado con liquidación, que en algunos brokers se puede utilizar los CDRs para desarmarlos en el exterior, vendiendo la acción en Wall Street y hacernos del dólar billete. Esto no estoy seguro si hoy en día los brokers lo siguen permitiendo, pero esto se hacía de la misma manera que pasaba con los ADR, es decir, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, que son los American Depositary Receipts, para comprar o enviar divisas al exterior, utilizaban también el contado con liquidación. Y la tercera ventaja, básicamente, es la cotización del dólar paralelo, ¿sí? Que es una de las más importantes, porque la cotización de cada CDR en Argentina no tiene relación directa con la cotización en Nueva York de la misma acción. Es decir, desde la escalada que tiene el dólar paralelo, que es el contado con liquidación, los precios de los CDRs siguen su evolución, incluso en muchos casos un valor por encima. Y como el valor de las acciones que cotizan en Estados Unidos se negocian en pesos en Argentina, ¿qué hacen los vendedores? Ofrecen cada acción a una cotización del dólar paralelo en lugar de la cotización oficial. Y esto sirvió para que desde un primer momento para que la gente que no se podía abrir una cuenta en el exterior desde Argentina pudiera operarlos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta antes de comprar un CDR, de calcular en principio a qué tipo de dólar implícito vamos a estar haciendo la operación. Hoy es el contado con liquidación, el dólar que rige estos instrumentos. Y para este cálculo vamos a tener que considerar el valor de la acción en Estados Unidos, la cotización del CDR, ¿sí? Y el ratio de conversión, ¿sí? Que acá lo tenemos. Y ahora vamos a ver qué es. El ratio de conversión, ¿sí? Primero vamos yo uso esta página que se llama dolaroy.com para ver las cotizaciones. Acá tenemos el dólar contado con liquidación, ¿sí? Que es el dólar bolsa, que nosotros vamos a usar para que es el que sigue, digamos, el CDR, básicamente. Así que sepan este detalle. Y siguiendo, ¿sí? Vamos a ver qué son los ratios de conversión. Decimos que cada CDR tiene un ratio de conversión. Por ejemplo, si fuera de 10 a 1, significa que se necesitan 10 CDRs para obtener una acción original. En la página del Deutsche Bank, ¿sí? Que es el custodio, siempre hizo de custodio de los CDRs, de acciones, de este tipo de instrumentos, y también en PPI Global o en Puente, o bueno, ahora vamos a ver en de Bima, se puede verificar el grado de conversión de cada CDR, de cada acción que cotiza en forma de CDR, ¿sí? Yo todos los links que estoy usando acá se los voy a dejar en la descripción para que sepan que van a estar ahí. Pero por ejemplo, si nosotros entramos a la página de Bima, vamos a ver que, por ejemplo, si vamos a buscar, por ejemplo, Google. Google hay que ver a cuánto cotiza el CDR, pero 29 CDRs equivalen a una acción. Eso nos está diciendo. Por ejemplo, si buscamos también Amazon, 72 CDRs valen a 1. Estas son acciones que, bueno, lógicamente estallaron y volaron para arriba. Así que bueno, eso es un poco, esa página se las voy a compartir, se las voy a dejar. Y hoy los CDRs, repito, son una forma de posicionarnos en dólares. Siguen la evolución similar a ese dólar paralelo del contado con liquidación.
Y tips antes de invertir en CDRs. Bueno, los CDRs se caracterizan por tener baja liquidez, ¿sí? Que significa la imposibilidad de nosotros poder desarmar la inversión o convertirla en forma rápida. Y significa que tanto el momento de comprar como de vender el CDR nos podemos encontrar con esa dificultad de encontrar compradores o vendedores. Sepamos que la liquidez depende de la compañía. Si no es lo mismo comprar Coca que comprar, no sé, cualquier otra acción que no tenga la trayectoria que tiene Coca o el volumen, ¿no? Porque se operan en forma diaria, que tienen gran volumen de transacción. A veces, otras empresas que son las que menos volumen tienen, a veces pasan meses sin tener ningún tipo de operación. Yo entonces recomiendo elegir siempre las que tengan un mayor volumen, como McDonald's, Amazon, Google, Coca-Cola, Visa, ya que si no, nos va a ser difícil poder venderlas el día de mañana. Y también hay que pensar si que esta inversión es para el mediano o largo plazo, para meses o para años, ¿sí? Esto no se opera de un día para el otro, ¿sí? Porque la verdad que vamos a perder, ¿sí? Tener muy en cuenta que también el CDR está atado a dos factores: a cómo le vaya a la acción, ¿sí? No hay que olvidarnos que estamos operando acciones cuando operamos CDRs, para lo que vamos a tener que hacer un análisis técnico y análisis fundamental de la acción con los gráficos y con los indicadores que vimos antes de comprar, y que también está todo al dólar contado con liquidación y a las restricciones y regulaciones de la Comisión Nacional de Valores, de la CNB. Y yo hace poco en mi canal dejé varios videos con ese tema de las regulaciones, más allá de que todo el tiempo y constantemente el gobierno que tenemos está, junto con la CNB, está intentando restringir el tema de compra de divisas, de dólares. Así que sepamos que a la hora de invertir en estos activos también les afecta, ¿sí? Aunque en mi opinión personal, si bien no dejamos de operar en acciones cuando compramos los CDRs, con lo que eso implica, vuelvo a repetir, haciendo un buen análisis técnico y fundamental de la acción que elijamos, pero también evaluando el contexto internacional, sabiendo que es un activo a invertir en el mediano y largo plazo, deberíamos tenerlo como una opción en momentos más estables, ¿no? Y esto, repito, siempre y cuando el contexto actual nos acompañe, que vaya mejorando, porque si vemos que existe una profundización en la crisis y recesión económica, desempleo, pérdida de confianza, entre otras, tendríamos que ver si no es mejor estrategia vender lo que teníamos o definitivamente no entrar, ¿sí? Y esperar las oportunidades afuera del mercado para cuando todo se vaya normalizando, porque de lo contrario se puede perder bastante, a mi modo de ver, y no sabemos por cuánto tiempo, tampoco por la profundidad de la crisis que puede llegar a venir hasta que el mundo vaya reaccionando o reacomodándose de nuevo, ¿no? Esto es un poco el panorama de lo que yo veo con los CDRs. Y ahora sí, para ir terminando el video, también quiero hablarles sobre el punto de los CDRs versus la compra directa de acciones en Estados Unidos a través de PPI Global, que es el broker que yo opero. Que hace 5 años estoy aproximadamente en este broker, operando activamente en la bolsa, y tengo cuenta en PPI Global, que PPI Inversiones habilitó a los clientes hace un tiempo a tener por convenio con el banco Saxo Bank, banco internacional, y por ende yo puedo operar afuera a través de PPI. Y para poder comprar acciones internacional directamente de Estados Unidos, ¿no? Tenemos que pensar en montos más grandes, esa es una realidad. Y vamos a tener que hacer la operatoria de compra del bono I-24, que es muy sencillo, y tenerlo con el famoso parking que nos dice la CNB, al menos hasta hoy, domingo 28 de junio del 2020, que lógicamente, ¿qué va a generar este parking? ¿O para qué se hizo eso? Por lo del rulo y bueno, por un montón de otras cosas más, que va a hacer que se desvalorice eventualmente el dinero que pusimos en ese plazo, sea 5 días o el día que nos exija la bolsa, en la CNB, perdón, cuando saque alguna nueva resolución, que seguramente va a seguir habiendo, y que por ende obtengamos menos dólares, ¿sí? Luego de ese parking, yo lo que voy a tener que hacer es venderlo al bono contra el bono I-24C, y ahí vamos a obtener, ¿sí? Contra esa especie, y ahí vamos a obtener lo que se llama el dólar divisa o contado con liquidación o dólar cable, y ahí vamos recién a poder fondear la cuenta desde PPI Inversores a PPI Global, todo a través de la plataforma de PPI. Todo esto lo cuento porque si podemos hacernos de unos dólares de cable, dólar divisa, no tenemos que andar viendo el tema de la devaluación, ni preocupándonos tanto una vez que ya los hayamos cambiado, con el beneficio también que estaríamos operando directamente la acción en el exterior mediante PPI Global, con una mayor liquidez y posibilidad de comprar y vender más rápido, porque estamos directamente operando en el mercado afuera. Siempre y cuando lógicamente tengamos en cuenta que nos cobran comisión en dólares por operación, nos cobran algo así de $10 por comprar o vender, entonces nunca perder de vista ese tema.
Y en definitiva, este último método para mí es el más conveniente en caso de tener montos mayores para invertir. Aunque en ambas posiciones nos estaríamos dolarizando. Si estamos en pesos, compramos CDRs, también estaríamos dolarizados. Son muy buenas opciones a mediano o largo plazo, con las salvedades y consejos que medianamente o recomendaciones que les di anteriormente. También, en mi opinión, creo que el dólar siempre es la opción elegida por los argentinos, porque sabemos que el peso se va a devaluar y que el dólar oficial es un dólar ficticio hoy, y el contado con liquidación puede bajar temporariamente, pero tarde o temprano va a volver a subir. ¿Sí? Sabemos que se van a volver a reacomodar los precios, que va a haber más inflación y bueno, hay que ver qué pasa después en el aspecto cambiario con eso. Y dato aparte es la crisis de Estados Unidos y del mundo entero, ¿sí? Y ver qué pasa con el dólar, porque también tendría un efecto inflacionario en Estados Unidos, con lo que también están imprimiendo billetes, ¿sí? Obviamente, ellos son primera potencia, nunca les va a afectar tanto como a nosotros, pero también ver las acciones. No nos olvidemos que cuando estamos invirtiendo en CDRs, invertimos en acciones. Las acciones son riesgosas, se traen aparejados de un riesgo mayor a un bono, a renta fija y demás, y con el contexto global de fondo, hoy lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, a mi modo de ver, si se entra ahora, en este momento, es para los perfiles más arriesgados, sabiendo que podemos perder y mucho, ya que hasta que todo esto no se vaya calmando un poco, creo que sería mejor ir viendo todo de afuera, hacer buenos análisis, ¿sí? Tener puntos de entrada, ir viendo indicadores, ir haciendo backtesting, ¿sí? Y estar invertidos en otros instrumentos con otro perfil, bastante más conservadores. Y mirar un poco lo que pasa desde afuera, como digo, al menos con la gran mayoría del capital que tengamos, o si invertimos, invertir una pequeña porción. Yo en la actualidad, y ahora se los voy a compartir para que ustedes también le queden, que es la idea también del canal, compartir cuál es mi portfolio, mi cartera de inversión, se los voy a dejar abajo, ahora se los voy a enseñar, pero se los voy a dejar también abajo en la descripción. Yo solo tengo un poco de mi capital en 2 CDRs, en Twitter y Gazprom, empresa energética y gasífera rusa, ambos en CDRs, que los voy monitoreando con stop loss y take profit, y son la verdad que mis únicas apuestas con poco porcentaje. Y también otra parte en el índice del S&P, de 500, del índice de Estados Unidos, a través de un ETF de Vanguard, el VOO, ¿sí? Que replica ese índice. Eso es todo el riesgo que estoy asumiendo, que es solo un porcentaje de mi portfolio, el resto casi un 65% en fondos comunes de inversión, que les comparto las tenencias que tengo en mi descripción, y ahora en Word, ¿sí? A ver, que lo tengo seguramente, a ver, por acá. Ahí estamos, ¿sí? CDR Gazprom inclusive está con los porcentajes que estoy invertido en cada cosa. Como verán, el 65% casi es en fondos comunes, ¿sí? Este se considera un fondo común, pero la verdad que es un índice, replica el índice, así que esto se lo voy a dejar abajo también para que ustedes lo vean. No significa que tengan que replicar mi cartera, pero les quiero comentar que es para que vean que no estoy asumiendo tanta volatilidad, que estoy mirando las cosas un poco de afuera. También estoy haciendo caución, resto caución y liquidez, o sea, tener la plata en la cuenta líquida con cauciones, ir esperando y haciendo buenos análisis para ver dónde nos podemos ir posicionando. Bueno, eso en realidad es todo por ahora. Muchas gracias por mirar. Abajo les voy a dejar todos los enlaces compartidos en el video. Por último, no se olviden de suscribirse al canal, darle like. También dejo la parte del canal por si alguien quiere donar y colaborar para que la página crezca, tanto por Mercado Pago como con PayPal. La próxima vamos ya a ver otros instrumentos de análisis técnico complementarios y análisis también de velas japonesas para poder interpretar mejor los gráficos de acciones, hacer los análisis un poco más sofisticados. Y esto, aparte del análisis de acciones, que pueden ustedes proponer que elijamos algunas, que analicemos en los próximos videos. Si no, yo voy a ir subiendo también análisis técnico y fundamental de 2 o 3 acciones del exterior y 2 argentinas para también ir viendo el Merval a medida que vaya pasando un poco todo esto. Así que bueno, lo dejo con esta frase de Peter Lynch, que me gusta mucho, que dice: me cuesta comprender a la gente que, pudiéndose enriquecer poco a poco, se empeña en perder su dinero rápidamente. Es una frase muy buena y muy aplicable para estos momentos. Hay que ir despacio, no nos tenemos que olvidar de ese interés compuesto que hablamos, usar stop loss, hacer take profit, es decir, tener ganancias aseguradas y crecer en el tiempo. No nos volvamos locos por ganar bestialidades en poco tiempo, porque sabemos que eso puede durar poco. Así que bueno, un abrazo grande, gracias por estar ahí y nos encontramos en el próximo video. Buena semana, chao.